Don Eduardo Hernández, buenos días. Juanca, buen día. Una feliz semana para usted y también para Gabriel. Don Gabriel Cifuentes, un abrazo. Juanca, Edu, un feliz día para ustedes y para toda la amable audiencia. Bueno, pues muy grave lo que ayer vimos en la emisión central de Noticias Caracol, estos conjuntos de informes por parte de la unidad investigativa, pues que demostrarían las infiltraciones que tienen hoy las disidencias de Calarcá, que mantienen una mesa de negociación con el gobierno nacional en varias muy importantes entidades del Estado, partiendo del Ejército Nacional, de las Fuerzas Militares, pasando por la Dirección Nacional de Inteligencia, inclusive Indumil también está mencionado en este informe de Noticias Caracol, ¿no, Edu? Sí, señor. Estamos todos expectantes a la reacción del presidente de la República. Lo hizo anoche muy tarde el ministro de la Defensa, pues ha pedido una investigación exhaustiva para saber exactamente qué es lo que está pasando con el general en retiro Juan Miguel Huertas, que actualmente está ocupando el cargo de dirección del Comando Personal de Personal del Ejército Nacional. Usted ya lo decía y es un elemento que hay que tener en cuenta, y es que es un oficial que ya había sido retirado en el gobierno de Iván Duque bajo varias denuncias relacionadas con corrupción. Y es el gobierno del presidente Gustavo Petro quien lo reintegra al gobierno nacional y particularmente a funciones en el Ejército Nacional. Y allí surge una de las grandes preguntas que hay alrededor de este tema, Juanca, y es ¿cuál era el interés del presidente Gustavo Petro en reincorporar a este oficial que, insisto, ya estaba en retiro? La otra gran pregunta es el papel que estaba jugando este señor Wilmer Mejía. Hoy está ocupando un alto cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia, pero había sido recomendado por el presidente Gustavo Petro para que ocupara el lugar del gobierno, la representación del gobierno en la, en la Asamblea de la Universidad de Antioquia, algo que El Consejo ocurrió Superior, sí. del Consejo Superior, exactamente. Gracias por la aclaración, Juanca. Y es que hay que recordar de dónde nace toda esta información. Y esto ocurre a mediados del año pasado, cuando hay un operativo en carreteras de Antioquia, capturan a este señor alias Calarcá junto a su pareja y otros disidentes de las FARC a bordo nada más ni nada menos que de unas camionetas de la Unidad Nacional de Protección. En ese momento se da la captura, se da la incautación de unos computadores, de unos celulares, de unas memorias USB, y de allí es de donde se desprende gran parte de estas revelaciones que se están conociendo el día de hoy. ¿Por qué no las conocimos antes? Esa es otra inquietud que surge aquí, porque esto es información que está desde ese entonces en poder de la Fiscalía General de la Nación y hasta el momento no se ha dado. Nos decía esta mañana Claudia López, que la entrevistamos aquí, candidata a la presidencia, que esto lo tuvo que haber conocido el país a raíz de una orden de captura de la Fiscalía General de la Nación y no por unas revelaciones de los medios de comunicación. Así que ahí también hay un interrogante gigantesco. Acuérdese, y ya para darle la palabra a Gabriel, que esto lo conocemos después de la captura de Calarcá y la pareja y los otros disidentes, que después fueron liberados por la misma fiscal general porque estaban participando en las famosas negociaciones de la paz total. Entonces ahí usted ata unas cosas con otras y evidentemente se trata de uno de los escándalos más grandes que ha tenido el gobierno nacional, que ha tenido muchos, ¿no? Exactamente, don Gabriel. La semana pasada, además, da la coincidencia, dieron a conocer algunos puntos de acuerdo al que llegó el gobierno nacional con las disidencias de Calarcá. Unos puntos, unas negociaciones, son 5 acuerdos en total que pues después también entonces aparece estas muy graves revelaciones, como dice Eduardo, unos archivos, unos documentos, unas USBs, unos computadores que estaban acumulando polvo, como se dice popularmente en la Fiscalía General de la Nación. Don Gabriel. Juanca, yo quiero comenzar por lo último que señaló Eduardo, que me parece que es lo que hoy el país está sintiendo, y es esto, sin lugar a dudas, es quizás el peor escándalo del gobierno de comprobarse, porque obviamente aquí falta que la justicia también
se pronuncie. Esto obviamente se tiene que surtir con un debido proceso, pero de comprobarse, así fuera una parte de lo que ayer se reveló, estaríamos enfrente quizás del peor escándalo, no solo de este gobierno, sino del peor escándalo en que se ha podido ver involucrado un gobierno desde la parapolítica. Un modus operandi muy parecido en donde la infiltración de miembros de grupos armados ilegales y de estructuras criminales en las altas esferas del gobierno permite establecer una red de colaboración, intercambio de información que desdibuja completamente la función constitucional de garantizarle la seguridad a los ciudadanos, y que se comporta como una red criminal que afecta a generales, que afecta a los sectores de inteligencia. La gravedad de esto no puede ser subestimada y yo creo que eso es lo primero que hay que señalar. Lo segundo que yo creo que aquí es impactante es el silencio de la Fiscalía General de la Nación. Según se conoció por el reporte de la unidad investigativa, esto ya está en manos de la Fiscalía desde hace un año y a pesar de eso no se conoce que hayan llamado a indagatoria o a entrevista ni a este personaje de la Dirección Nacional de Inteligencia que, entre otras cosas, en una entrevista con Blue Radio hoy el mismo director nacional de inteligencia no sabía muy bien cuáles eran las calificaciones del señor Wilmer para ser director de inteligencia de la Dirección Nacional de y lo Inteligencia. inédito, Gabo, es que no sabía de esto. Es decir, Que la no, Dirección Nacional de Inteligencia enterándose por un medio de comunicación semejante gravedad de información. O sea, ¿en qué estado estará la inteligencia del país? Que el director nacional de inteligencia no sabe que su mano derecha, el segundo más importante, está en conversaciones con las disidencias. Esto verdaderamente es caricaturesco, pero así está la cosa. Incluso que el Estado no sepa que en el Catatumbo hay una fábrica de fusiles, es decir, que es algo gravísimo, que está involucrado Indumil, que está involucrado el Ejército, que está involucrada la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, la dimensión y el tamaño de este episodio es de proporciones alarmantes, Juanca y Eduardo. Yo creo que uno puede ir desmenuzando lo que ha pasado con ese juicioso reporte de Joana Álvarez y de Ricardo Calderón, pero lo que queda sobre la mesa, que son esos cuestionamientos que se hacía Eduardo, es muy serios. Una fiscalía inoperante, unas insinuaciones de que hubo una financiación ilícita de la campaña y que hubo apoyo de las disidencias en la campaña presidencial, un general altamente cuestionado que facilita la creación de grupos de seguridad como lo que sucedió con las Convivir, un miembro de la Dirección de Inteligencia que está completamente plegado a los intereses de las disidencias y un Estado que comparte frecuencias radiales, coordenadas, códigos para hacerse pasito, mientras se está surtiendo un proceso de negociación donde las mismas disidencias junto con el Estado arman un plan por si acaso las negociaciones no funcionan. Eso verdaderamente es como una pesadilla política y verdaderamente lo que se está esperando en este momento, lo que la ciudadanía exige al unísono, es una respuesta clara, inmediata, contundente, no solo de la Fiscal General de la Nación que ha guardado cómodo silencio, sino también del Gobierno Nacional, porque esto que ha sido denunciado es extremadamente delicado. Sí, Edu. Sí, mire, aquí llamar la atención, digamos, y para quienes no están muy enterados o quizá no han visto el informe completo, pues aquí estamos hablando de este oficial que, insisto, está activo en este momento en el Ejército Nacional, que supuestamente estaba casi que asesorando y dándole todas las garantías a estos disidentes de las FARC para que se pudieran movilizar. Perdón el paréntesis, Edu. Activo, ¿usted tiene el cargo ahí exactamente? Porque ese cargo comandante me parece personal. Comandante de personal. Director del comando de personal del Ejército, que es la persona... Es el que define dónde se van los militares, el que define cómo se distribuyen los militares. Es de los cargos más importantes nada del más ni Ejército nada Nacional. menos. Del Ejército. O sea, nada más ni nada menos que la persona que podría tomar decisiones frente a dónde mover a un general, a otro, que es que de pronto allá están molestando mucho a las disidencias, pues le pongo a otro. Es decir, una cosa que suena absolutamente oscura,
que evidentemente lo que dice Gabriel, digamos, aquí hay una cuota inicial, pero seguramente de aquí seguiremos jalando pita y nos estaremos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Y esperemos que la Fiscalía, pues a partir de esto que ha quedado en evidencia, pues empiece a actuar rápidamente, porque es que escucha uno gente que dice, hoy no, es que hay que recopilar toda la información y pasársela a la Fiscalía. Discúlpeme, es que la Fiscalía tenía esto hace un año y medio casi, ¿no? Pero bueno, aquí, digamos, Juanca, para quienes no han visto mucho esto, este oficial asesorando a estos disidentes, diciéndoles, mire, podemos crear una empresa de vigilancia y de esa manera podemos legalizar las armas que se utilizan. Una persona que garantizaba antes de llegar al cargo, ya desde 2023 con estos contactos, según revela esta investigación, les ayudaba a que se pudieran movilizar en caravanas, utilizando inclusive vehículos estatales. Acuérdense que este señor Calarcá fue capturado en el departamento de Antioquia a bordo de camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Entonces usted empieza a atar cabos por todas partes y obviamente pues los interrogantes siguen siendo cada vez más grandes. Usted empieza a atar aquí, Juan Camilo, ya si nos vamos al capítulo que nos decía Gabriel, y es la posibilidad de que las disidencias de las FARC hubieran contribuido para la financiación y la logística de la elección del presidente Gustavo Petro. Entonces usted empieza a preguntarse si esto fue lo que en su momento se llamó el famoso pacto de la picota. Empieza usted a atar cabos con las visitas a las cárceles del hermano del presidente Gustavo Petro, que han dicho que eran unos temas humanitarios, pero no es, digamos, para nada desechable la posibilidad de que usted empiece a tener más sospechas con todo esto que empieza a aparecer. Por eso dice Gabriel que este es uno de los grandes escándalos del gobierno. Todavía siendo las 9:27, el presidente Gustavo Petro no ha dicho una sola palabra y lamentablemente, Juan Camilo, no se le haga raro que terminemos en una teoría que siendo oposición siempre criticaron, y quizá usted la recuerda muy bien, la famosa teoría de las manzanas podridas. Le aseguro que para allá va la cosa. Edu, ¿usted se acuerda el general Triana, una de las razones por las que sale de la policía, que el presidente Petro la expone también en varios consejos de ministros inclusive, que el presidente Petro ha dicho precisamente de ese ataque a los policías en Antioquia, donde mueren decenas de uniformados, que lo que falló ahí, y lo dice el presidente Petro, fue la inteligencia de no saber que donde iban a aterrizar era un campo minado lleno de explosivos? Eso es lo que dice el presidente Petro, y son los responsables de ese ataque, claro, son las disidencias de Calarcá. Y no solamente eso, Juanca, recuerdo que el presidente en su momento decía que el general Triana ya sabía, que él sabía que eso estaba lleno de explosivos, casi que él sabía que había una emboscada en marcha y aún así permitió que se desarrollara el operativo. Es decir, es que aquí hay muchas situaciones complicadas. La vicepresidenta Francia Márquez, según dice el reporte y unos testimonios de disidentes que ha logrado recoger también el informe de Noticias Caracol, supuestamente sirvió para coordinar esos enlaces con alias Majin Buu para poder financiar la campaña del presidente Gustavo Petro, que expide esta mañana la vicepresidencia un comunicado negando, digamos, esa posibilidad, diciendo que esto es algo que es una mentira, que casi que es un espejismo ideado por esas personas que están dando esos testimonios, claro, y replicado por los medios de comunicación, pero evidentemente todo esto es absolutamente sombrío, y lo que dice Gabriel, lo que se supone ya había quedado en el pasado, que son esos nexos cuestionables entre la política y la delincuencia, pues nuevamente están quedando en evidencia en un gobierno que prometió el cambio. Don Gabriel, muchas gracias. Una palabra que describe esto es escabroso. Así es. 9:29, don Edu, un abrazo. Vale, Juanca, le mando un abrazo a usted también. Feliz semana, Gabriel, y seguro